Buenos días de nuevo. Seguimos con esta tercera y última jornada de BIMtecnia 2020. En esta segunda parte de la mañana vamos a hablar de los contratos colaborativos en el marco de los contratos públicos. Y además vamos a hacerlo desde el punto de vista de la administración pública y también desde el punto de vista de los contratistas. Y para empezar con estas interesantes ponencias, vamos a dar paso a José Manuel Martínez Fernández, vicesecretario general en el Ayuntamiento de Valladolid. José Manuel es doctor en Derecho, es director del Observatorio de Contratación Pública del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local y ha formado parte de los trabajos del Grupo de Expertos para la transposición de las directivas de contratación de 2014 para la redacción de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Ocupa, como decía, el puesto de vicesecretario general del Ayuntamiento de Valladolid desde el año 2013 y en este ayuntamiento ha sido el impulsor y responsable del proyecto Fomento de la Contratación Pública con Pymes. Es un convencido del apoyo a las pymes para que participen en la licitación pública. Es primer premio de la Comisión Europea en los premios europeos a la promoción empresarial 2019, categoría de mejora del entorno empresarial. Y el Sistema Global de Contratación Pública Socialmente Eficiente ha sido incluido también en la Guía Europea de Buenas Prácticas en Contratación Pública, Making Socially Responsible Public Procurement Work. Es autor de multitud de artículos doctrinales, coordinador y autor de muchos libros, y tiene muchísima experiencia, le llaman de todas partes para dar charlas y cursos, porque es uno de los mayores expertos probablemente en la ley de contratos del sector público en este momento y nos consta que tiene una agenda apretada. José Manuel, cuando quieras, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que con esta presentación me has dejado un poco abrumado. La verdad es que lo único que estoy es un poco estudioso de los contratos porque mi trabajo me lo exige. Y luego concibo la contratación pública como un instrumento al servicio de la sociedad y un instrumento al servicio de la mejora constante del servicio que debemos a los ciudadanos. Y en ese ámbito he intentado abordar la visión del BIM, en la aportación que puede hacer el BIM para la gestión de la actividad municipal, tanto en la ejecución de obras municipales como en la concesión de licencias, que es un tema en el que tenemos una asignatura pendiente importante en este país, algo especialmente necesario de agilizar en estos momentos de crisis económica. Voy a hacer una visión de la ley de contratos muy proactiva en favor de la utilización de la tecnología BIM, aunque no todo el mundo comparte esta opinión. ¿Cómo? ¿Tengo un problema que no me avanza la diapositiva? Perdonadme, que la hemos probado antes y funcionaba y ahora veo que no avanza la diapositiva. Iba a contar inicialmente que en la ley de contratos se concibe la contratación pública. José Manuel, ahora no estás compartiendo la pantalla. Prueba a volver a compartir, por favor. Dejar de compartir. Vamos a probar porque efectivamente en la prueba ha funcionado perfectamente. Sí, la hemos probado ahora mismo. Debería estar compartiéndose. ¿Ahora? Ahora la vemos en modo edición. Cuando quieras la puedes poner en modo presentación. Ahora no. Perfecto. Tengo que hacer, volver aquí. ¿Ahora sí? ¿Ahora se ve bien? Perdonad, ¿se está viendo ahora? Ponla, por favor, en modo duplicar pantalla para que veamos la pantalla completa. Lo acabo de hacer. En el otro modo. A ver. Vale, ahora sí, ¿no? No, la vemos todavía en modo presentador, digamos. Tienes que, en el botón del medio, arriba, la otra opción. Ahora mismo no lo estoy viendo bien y está funcionando bien. No tengo esa... tengo que salir, escape aquí. Sí, algo le está pasando a la presentación. A ver. Vuelvo a intentarlo. Perfecto. No podemos ver así tampoco. Sí, si no la vemos como en modo edición, si quieres, no habría problema. Perdona, voy a volverlo a hacer, pero ¿ahora? Vamos a ver. Ahora perfecto, José Manuel, perfecto. Vale. Bueno, como decía, la ley de contratos del sector público dibuja ese edificio, ahora que estamos en procesos de
en una jornada sobre construcción, dibuja ese edificio de la contratación pública, cómo quiere el legislador comunitario y, por lo tanto, el nacional, que sea la contratación pública. Sobre unos sólidos cimientos de integridad, es decir, sin corrupción, elevar un edificio para conseguir la máxima calidad en la prestación de los servicios, para lograr esa eficiencia social a base de incorporar criterios sociales y ambientales, pero también a base de mejorar o fomentar la innovación empresarial y facilitar la participación con las pymes. El objetivo de este nuevo sistema de contratación pública es apostar por la innovación, que es en lo que me quiero centrar ahora, entendiendo que el BIM supone una innovación, aunque no es algo ya demasiado novedoso, ¿no? En este escenario, que no es una opción, sino que es una obligación, vemos ahí 2 artículos de la Ley de Contratos, para mí son los artículos básicos de la Ley de Contratos, el 1 y el 28. El apartado 2 del artículo 28 ya está en vigor en España desde el año 2011, porque fue introducido por la Ley de Economía Sostenible, la Ley de 2011, y en ese artículo se nos dice que los poderes públicos tenemos que valorar siempre la incorporación de consideraciones sociales, ambientales y de innovación y promover la participación de las pequeñas y medianas empresas. Ese es el marco general de la ley y eso es lo que pretende hacer la Ley de Contratos. A la tecnología BIM solamente se dedica a la Ley de Contratos ese apartado que vemos ahí, la disposición adicional 15ª, que además yo creo que está mal ubicado y es lo que ha dado lugar a algunas interpretaciones, en mi opinión, erróneas del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Lo que dice esta disposición adicional 15ª, que regula los medios de comunicación utilizables en los procedimientos de contratación o medios de comunicación en formato electrónico, pues dentro de ese artículo se regula en el apartado 6º la posibilidad de que los órganos de contratación podamos exigir el uso de herramientas electrónicas específicas y entre ellas cita las herramientas de modelado digital de información de la construcción como el BIM o similares. El apartado siguiente de este artículo dice que en todo caso tenemos que ofrecer medios alternativos cuando exijamos BIM. Yo creo que esta regulación confunde el legislador lo que es la tecnología BIM como herramienta de elaboración de proyectos con lo que es un sistema de comunicación de ofertas o de notificación entre la administración y los licitadores, porque como vemos ahí, el apartado 7º al que se remite el anterior, en el que hace referencia a los modos alternativos, lo que dice es que tendremos que permitir un modo alternativo de presentación electrónica de las ofertas, pero no un modo alternativo de elaboración de los proyectos, que es lo que sería el Built-in Information Modeling, ¿no? Los avances de la Administración para intentar implantar la tecnología BIM son básicamente esta norma, este Real Decreto del Estado por el que se creó una comisión interministerial que seguramente conocéis, pero destaco que de ella lo que pretende es destacar la posibilidad o las ventajas que ofrece esta forma de presentar los proyectos, de elaborar los proyectos para conseguir la calidad. Veíamos que la referencia a la calidad aparece especialmente en la exposición de motivos de la Ley de Contratos en el artículo 145. Este Real Decreto destaca ese interés público para la implantación de la tecnología BIM porque considera que eso va a contribuir a una mejor eficiencia en la inversión pública. El principio de eficiencia aparece en el artículo 1.1 de la Ley de Contratos como principio general inspirador de la Ley de Contratos. Fuera del ámbito estatal, solo he encontrado este acuerdo de la Generalitat de Cataluña del 2018, el mismo año del Real Decreto, en el que la Generalitat de Cataluña lo que hace es un proceso para extender la aplicación de la tecnología BIM. Este acuerdo de la Generalitat de Cataluña fue informado por su Junta Consultiva en ese informe que vemos ahí, 4/2018, con un informe favorable diciendo que sí que era legal las formas que tenía de aplicar la contratación pública. El BIM en la contratación pública. Inicialmente, en Cataluña, solamente sería obligatorio presentar los proyectos en BIM en los contratos sometidos a regulación armonizada, aquellos de obras de más de 5.300.000 euros y los de servicios, que serían los de relación de proyecto, de más de 137.000 para las administraciones autonómica y local, 230 y pico para el Estado. Y dice que en enero de 2021, es decir, el mes que viene, la Generalitat de Cataluña ampliará el ámbito de aplicación de este acuerdo, es decir, extenderá a más contratos la obligación de presentar en BIM, porque dice que es voluntad de la Generalitat implantar la metodología BIM de forma transversal en todos los departamentos. Y para ello hará programas formativos, adquirirá equipamientos hardware y software, etcétera, etcétera, ¿no? Este acuerdo prevé solo que por razones de urgencia debidamente justificadas y expresamente autorizadas por la Comisión Interdepartamental, que al igual que el Estado ha creado la Generalitat, permita no presentar los proyectos en BIM cuando hayan decidido que sea obligatorio. Y recuerdo aquí, de nuevo, que en enero van a ampliar ese ámbito. Bien, pues con esta normativa, ¿qué están haciendo los tribunales administrativos de recursos contractuales? Pues vemos aquí
a nuestro Tribunal Central, que es, en general, yo creo que tiene una visión un poco conservadora de la ley de contratos y, en este caso, anuló un contrato, unos pliegos, porque no planteó, la administración contratante no planteó medios alternativos para presentar el proyecto. El pliego exigía tecnología BIM, entonces el Tribunal Central, a instancia de un licitador, anula estos pliegos porque considera que tendría que haber dado medios alternativos para el acceso a medios alternativos para presentar el proyecto, que veíamos que decía el apartado 7 y 6 de la edición 15ª. Tenemos otra resolución aquí del Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León. Este está hecho a raíz de un contrato de este ayuntamiento. El recurso el Tribunal estima parcialmente el recurso, pero no en cuanto a la imposición que hacía este ayuntamiento de exigir que el proyecto fuese en BIM. Curiosamente, este contrato, que es el de centro de personas mayores en el barrio de Parquesol, que incluye una biblioteca, una de estancias diurnas, un edificio nuevo, nosotros utilizamos como criterio de valoración con 20 puntos la presentación del proyecto en BIM. Curiosamente, es el Colegio de Arquitectos el que recurre estos pliegos y dice, el Colegio de Arquitectos, que, como veis ahí, que la autorización de BIM no garantiza unas mejores cualidades del proyecto como obra intelectual, ni desde el punto de vista del diseño, ni de la funcionalidad, ni de la sostenibilidad de la obra proyectada. Y considera que sí que ofrece ventajas, pero que no sería para la calidad del proyecto. Bueno, algo que ya se ha cuestionado en estas jornadas, ¿no? Sin embargo, este argumento del colegio no ha sido admitido por el tribunal. Ha considerado que esta forma de valorar con 20 puntos, es decir, no lo exigimos, sino que lo valoramos, aportar BIM, sí que sería un criterio cualitativo, un criterio que valora la calidad del proyecto de los que prevé el artículo 145 y, por lo tanto, podría mantenerse ese criterio. Eso sí, nos advierte el tribunal que tenemos que tener cuidado para que la exigencia de BIM no suponga una limitación no justificada de la concurrencia y, en concreto, no limite el acceso a las pymes. Bien, pues con esta legislación y con esta doctrina realmente escasa, no hay mucha doctrina que yo al menos haya localizado, ¿cómo creo yo que podemos actuar desde las entidades públicas para fomentar el uso de BIM, en este caso, solo en el ámbito de la presentación del proyecto? Luego, si tengo tiempo, hablaré un segundo de la concesión de licencias. Yo creo que podemos actuar en las tres fases de la contratación para intentar implantar y, desde mi punto de vista, imponer ya la utilización de BIM como ya hacemos nosotros, ¿no? Por un lado, lo podemos, en la fase de preparación, podemos imponer en el pliego de prescripciones técnicas que el proyecto sea presentado en BIM. Es decir, no damos opción, sino que directamente exigimos que los proyectos sean en BIM. Esto es lo que estamos haciendo habitualmente. También podemos valorarlo, es decir, no te lo exijo, pero te voy a valorar con X puntos, como veíamos en aquel contrato de 2018, en el que valorábamos que se presentase en BIM. Y la tercera vía es la vía de, no lo pongo en el pliego técnico, pero sí en el pliego administrativo, lo que digo es que al final, cuando termine la obra, como condición de ejecución, me tienes que entregar el proyecto final del edificio, el proyecto final de obra, me lo tienes que entregar en BIM. Yo creo que no hay ningún problema legal para poder hacer eso, apelando a los principios de calidad y de fomento de la innovación, aunque hemos visto que la idea que maneja el legislador y que interpreta el Tribunal Central de que la tecnología BIM es una forma de presentar ofertas, podría tener esa pega por algún tribunal. Yo creo que no tiene razón porque la tecnología BIM no es una forma de presentar ofertas, sino una forma de presentar y elaborar proyectos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues vemos aquí cómo podemos hacerlo, ¿no? Y cómo valorarlo. ¿Cómo garantizar que las pymes no se van a ver perjudicadas por esta tecnología? Porque exijamos que el proyecto se presente en BIM. Pues porque lo que estamos haciendo es previendo que los contratistas, los adjudicatarios, puedan subcontratar determinadas unidades de trabajo. En concreto, admitimos la subcontratación de la transformación del proyecto intelectual del arquitecto o diseñador que sea, transformarlo en BIM. Igual que se subcontrata, pues no sé, el estudio de geotécnico, por ejemplo, o las estructuras, pues admitimos expresamente la subcontratación de la digitalización del proyecto en BIM o, en su caso, la presentación del dibujo final del edificio en BIM. Con esa cautela creo que garantizamos perfectamente la libertad de concurrencia. Cualquiera se puede presentar, la tecnología BIM ya no es excesivamente cara y, en todo caso, se puede subcontratar eso. Esta generalización de proyectos en BIM en nuestro ayuntamiento, pues tenemos ahí varios proyectos, tanto de ingeniería como de construcción, en la que estamos exigiendo que el proyecto venga en BIM.
Y luego tenemos un plan de implantación de la tecnología BIM, que también pasa por la formación, por la compra de equipos, porque en las oposiciones se exija a los nuevos arquitectos e ingenieros que tienen el ayuntamiento que conozcan la tecnología BIM y un plan de implantación que estamos aplicándolo, aunque formalmente como tal no ha sido aprobado porque entra dentro de un plan completo de digitalización. Este plan de implantación de tecnología BIM tiene esas 6 etapas. Lo que entendemos que se conseguirá con ello es mejorar la eficiencia en la ejecución de las obras propias y también agilizar el procedimiento de concesión de licencias, que es yo creo que un objetivo muy importante. Para ello tenemos, como decía, esas etapas de formación de personal, de actuación en la selección de personal, de contratar proyectos ya presentados en tecnología BIM, intentar avanzar en la agilización de proyectos de licencias mediante la automatización de análisis de los proyectos, pasar a tecnología BIM, proyectos de edificios que ya tenemos terminados, que ya están incluso antiguos, porque pensamos que si los podemos pasar a BIM, luego vamos a poder tener mejor un mantenimiento del edificio. Y luego, para todo eso, planteamos hacer convenios con los colegios profesionales, por ejemplo, para la propia formación, como ya estamos haciendo. Bueno, creo que me he ajustado al tiempo. Como creo que estoy en tiempo, solo voy a hacer un pequeño apunte en relación con el tema de las licencias. Yo creo que, al igual que ya está haciendo algún ayuntamiento, la tecnología BIM puede ayudarnos a agilizar la concesión de licencias. No es de recibo que una administración tarde tantos meses en dar licencia a una nueva empresa. El otro día leí una entrevista del alcalde de Oporto que justificaba que por qué empresas gallegas se trasladan a Portugal es porque allí las licencias para emprender un nuevo negocio se tardan menos de un año y en España tardamos en 2 o 3 años. Muy llamativo fue el caso de IKEA y León, que me comentaban antes, que tardó 6 años, ¿no? Con el nuevo Real Decreto para fondos europeos se plantea agilizar las licencias ambientales y el trámite aún así son 16 meses más 2 más. Me parecen demasiados plazos. ¿Qué conseguiríamos con BIM? Pues si tenemos un proyecto en BIM y tenemos un programa electrónico, un software que parametrice en nuestro instrumento de planeamiento, nuestro plan general, nuestra normativa sectorial, ambiental y urbanística, pueda leer el proyecto en BIM, podríamos, creo yo, agilizar las licencias y creo que aquí el BIM jugará un papel importante. Como digo, a modo de recapitulación, entiendo que las administraciones podemos ya exigir valorar o imponer como condición de ejecución la utilización de la presentación de proyectos, tanto de ingeniería como de edificación en BIM. Creo que debemos hacerlo porque eso mejorará la calidad y valorará la innovación en el desarrollo de los proyectos. Y además debemos seguir trabajando en la posibilidad que ofrece el BIM para intentar agilizar procedimientos y procesos, por ejemplo, concesión de licencias. Bueno, he hablado muy rápido, espero que haber conseguido transmitir el mensaje y luego en la fase de debate pues me someto a vuestras consideraciones. Muchas gracias. Perfecto, José Manuel. Sí, efectivamente, puntualidad británica, 20 minutos. Muchísimas gracias, interesantísimo. Y esto último que comentabas yo creo que es fundamental. Pero la transformación digital no puede ser, o sea, tiene que ser común, tiene que ir de la mano, unida al sector público y al sector privado, no tiene duda. Perfecto, José Manuel, pues muchísimas gracias. Damos paso ya a Carlos Borrego García, que es licenciado en Derecho y máster en Derecho Privado. Tiene más de 12 años de experiencia en el sector de la construcción y tiene 20 años de experiencia como abogado ejerciente. En la actualidad, Carlos es el director del Departamento Jurídico de la Confederación Nacional de la Construcción, la CNC. Como tal, participa como vocal jurídico en varias de sus comisiones, en concreto la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo, Comisión de Concesiones y Servicios, Comisión Legal, Comisión Fiscal, Comisión de Sociedad Digital y a la vez participa como vocal jurídico en diferentes organizaciones asociativas nacionales e internacionales como la European Builders Confederation. Carlos tiene, de hecho, es una referencia para todo el sector. Yo incluso he acudido a Carlos a llamarle en alguna ocasión a preguntarle, oye, esto no entiendo, Carlos, ayúdame. Y la verdad es que es seguramente uno de los mayores expertos de este país. Carlos, cuando quieras. Voy a quedarme hasta comprobar que va bien tu presentación, que no tenemos problemas. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. A ver, me dice que está bien, ¿se ve bien, Carmen, la presentación? Todavía no. Un momentito. Todavía no lo estamos viendo. Vale, yo la he trasladado a modo presentación y antes sí que en principio en la prueba estaba funcionando. Vamos a volver a probar. Deja de compartirla y vuelve a compartir, por favor.
ahora mismo, dame un segundo, por favor. A ver, compartimos. Vamos a ver, presentación. Todavía no podemos verla, Carlos. A ver, estoy en ello. Vale, si no, yo la tengo, con lo cual yo podría compartir. Ahora. Vale, ahora la vemos en modo edición. Prueba, por favor, a ponerla. Ahora la vemos perfectamente. Gracias, Carlos. Creo que ha pasado lo mismo que antes. Bueno, mi exposición, bueno, primero, en primer lugar, muchas gracias. Muy interesantes todas las ponencias del día. Y muchas gracias, Carmen, por la presentación. En mi exposición voy a tratar dos temas, como me trasladó Enrique en su día cuando me llamó para que hiciera una ponencia, me trasladó la posibilidad de que hablara de cuestiones referentes a la ley de contratos que no están suficientemente utilizadas o que causan defectos, problemas y otro tipo de dificultades a los contratistas. Bueno, por eso voy a hablaros en primer lugar de la contratación electrónica, que quiero resaltar la importancia de ella hasta el punto que cuando estuvo suspendida la licitación durante el periodo del primer estado de alarma, cuando estuvimos el confinamiento en las casas y que estuvo suspendidas las licitaciones, pues desde la CNC impulsamos al MITECO la posibilidad, al Ministerio de Hacienda, la posibilidad de que las licitaciones volvieran y estas licitaciones volvieran solamente por las licitaciones electrónicas. En segundo lugar, hablaré del BIN en la contratación del sector público, pero bueno, José Manuel ya ha explicado prácticamente todo, así que haré una pequeña reseña. Deciros que la contratación pública electrónica es obligatoria, pero pese a esta obligatoriedad, tenemos muchos problemas actualmente con ella y es de lo que vamos a trasladaros. Se regula esta obligación legal en los artículos 15, de las disposiciones adicionales 15 a 17 de la Ley de Contratos del Sector Público, que nos dice que exclusivamente por medios electrónicos se tiene que publicar el anuncio de licitación. Aunque, y ahora veremos, y lo veremos también con cifras, el año pasado solamente un 20% de los anuncios de licitación, un 20% de los procedimientos se publicaron electrónicamente. Las ofertas, salvo excepciones, también se tienen que publicar en formato electrónico, porque las ofertas son obligatorias y si no se aceptan las ofertas electrónicas hay que motivar qué circunstancias concurre. Estas circunstancias, especialmente en las administraciones, especialmente en las administraciones locales, en las pequeñas administraciones locales, están referidas a la imposibilidad de tener los suficientes equipos, que ahora veremos qué dice al respecto la doctrina del Tribunal de Recursos Contractuales. Pese a que esta obligatoriedad de la contratación electrónica, he de deciros que en la Ley de Contratos del Sector Público hay determinadas dudas en algunos casos, porque a veces se nos habla de sobres y archivos electrónicos, sin concretar qué son esos sobres, se bonifica la utilización de la tecnología como si fuera optativa con una reducción de plazos y en ciertos casos se autoriza a optar por usar estos medios electrónicos. La interpretación correcta, lo que se viene defendiendo desde la patronal de la construcción a la que represento y para, sobre todo, favorecer la concurrencia de la que habla el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público y para favorecer el acceso a las pymes, que es uno de los grandes objetivos de la directiva y de la Ley de Contratos del Sector Público, es que, salvo excepciones, cualquier licitación tenga que ser electrónica y se reciba en archivo electrónico. Sin embargo, como veremos, esto no es lo que pasa. Esto no es lo que acontece. Vamos a ver cuáles son las dos posturas del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre la Administración Electrónica. Primero, indicaros que el Tribunal Supremo, en reciente sentencia, ha determinado que la doctrina en los tribunales de recursos contractuales tienen presunción de veracidad, en el mismo sentido que, por ejemplo, tiene presunción de veracidad los jurados de expropiación por su conocimiento especializado de los asuntos. O sea que muchas veces, cuando tengáis un problema, esta doctrina de los tribunales de recursos contractuales podría o sería aplicable aunque no hubiera jurisprudencia, ¿vale? Aunque no hubiera jurisprudencia. En este ámbito que os estábamos diciendo, hay dos posturas del Tribunal de Recursos Contractuales. Una, en la que se anulan las licitaciones, ya sea los pliegos o las adjudicaciones, por incumplir la obligación de utilizar en exclusiva medios electrónicos en los procedimientos de contratación. La primera de las resoluciones del Tribunal Administrativo Central,
que voy a citar es la 632/2018 de 29 de junio. En ella ya se anuló un pliego de cláusulas administrativas particulares por permitir la presentación de proposiciones en papel. Posteriormente, una resolución, la 808/2018, en la cual, aunque la licitación era electrónica, en el pliego se permitía la presentación en papel al adjudicatario, recurrió el segundo clasificado en la licitación y el tribunal consideró que se vulneraban los principios de concurrencia y de igualdad, así como que había una discriminación por permitir que se presentara una oferta en papel y que luego se admitiera posteriormente, fuera de plazo, la presentación electrónica. Otra resolución importante es la 1023/2018 en el mismo sentido, que la presentación en papel, aún dentro del plazo, infringe la asistencia de presentación electrónica impuesta para todos los licitadores en el pliego. No obstante, deciros que hay una segunda postura que desestima las pretensiones de los recurrentes cuando se alega que no se utiliza los medios electrónicos en las licitaciones públicas. Esta segunda postura viene reflejada en estas tres resoluciones que estáis viendo, del año 2018 y en alguna resolución posterior. ¿Qué es lo que dice el Tribunal de Recursos Contractuales? Bueno, dice que si hay imposibilidad material alegada por el órgano de contratación por insuficiencia de medios para la tramitación del procedimiento por medios informáticos, y esta queda comprobada, entonces podrá en el pliego establecerse la posibilidad de presentarse mediante papel. Esto era un caso de la región de Murcia, en el que el Gobierno de Murcia, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, tenía la competencia para establecer estos medios y facilitar estos medios. Recordemos que Murcia es una comunidad autónoma no provincial, a los municipios de menos de 20.000 habitantes, y no los había facilitado. Voy a hacer un análisis desde mi punto de vista sobre ambas doctrinas, ¿vale? Desde mi punto de vista, la directiva del año 2014 dio un plazo hasta el 18 de octubre del 2018 para transponer la misma y, por lo tanto, dio un plazo de 2 años para de 4 años, perdón, para que toda la licitación fuera electrónica. Por lo tanto, pasado este tiempo, es inexcusable argumentar y decir que la falta de conocimiento de planificación para hacerse con los medios específicos es un incumplimiento de la directiva y que, por lo tanto, se tienen que poner todos los medios posibles, y ha habido tiempo suficiente para ello, para que toda licitación sea electrónica. En mis reflexiones finales sobre el tema importante, en deciros que tenemos un problema con que el Tribunal de Recursos Contractuales crea inseguridad jurídica por esta diferenciación de doctrina, que la posibilidad de acudir a esta excepción de la que hemos hablado tiene que estar justificado en el informe específico y exhaustivo que al final de la contratación tiene que hacer todo órgano de contratación, y que es necesario en el siglo XXI, en la administración del siglo XXI, ir hacia la licitación electrónica. Tan necesario es que el ejemplo que he puesto al principio de la exposición es claro. Todas aquellas licitaciones que se tramitaban electrónicamente durante el confinamiento, durante el estado de alarma, durante los 3 primeros meses, pudieron seguir tramitándose a mediados de mayo, y aquellas que no se tramitaban electrónicamente no pudieron seguir tramitándose. Bueno, por otra parte, vamos a ver qué es lo que no es obligatorio en contratación electrónica, qué está infrautilizado, qué problemas nos encontramos. ¿Vale? Vamos a ver, en primer lugar, los sistemas dinámicos de adquisición. Los sistemas dinámicos de adquisición vienen recogidos en la Ley de Contratos para compras menores en procedimientos abiertos, simplificados, sumarios, y son una importante técnica de racionalización de la contratación, ¿vale? Son muy poco utilizados y tienen una gran potencialidad de utilidad. ¿Por qué tienen una gran potencialidad y utilidad? Porque se pueden utilizar en compras corrientes, repetitivas y de pequeño importe. Y dado que actualmente ya no hay procedimiento de negociación negociación por razón de cuantía, es un sistema que puede sustituir al sistema de los contratos menores con mayor seguridad. Además, fomenta el tejido local y facilita y agiliza los procesos. A la pregunta si pueden sustituir estos sistemas dinámicos de adquisición y ser una alternativa a los contratos menores, que, como os digo, están infrautilizados,
hay que decir un claro y rotundo sí. Estos sistemas son una oportunidad para mejorar en la planificación, en la eficacia y en la transparencia, promocionando las buenas prácticas en la contratación y potenciando la libre competencia de los licitadores. Como otro tema importante e interesante, y desde mi punto de vista poco utilizado, está la subasta electrónica. Respecto a la subasta electrónica, voy a aclararos una importante sentencia, la sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de junio de 2019, que se refiere a que se consideran prestaciones que no tengan carácter intelectual, como los servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura. Esto porque la Ley de Contratos del Sector Público dice que la subasta electrónica no se podrá utilizar en el caso que las prestaciones tengan este carácter intelectual. ¿Qué dice la sentencia de la Audiencia Nacional? Dice que para que haya o se produzca este carácter intelectual, es necesario que concurran elementos de innovación y de creatividad susceptibles de estar amparados en la Ley de Propiedad Intelectual. Si no se trata o si no predomina el carácter de obra original, la utilización de la subasta electrónica para la contratación pública es conforme a derecho a los servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura. Es decir, y como ejemplo que pone la sentencia de otra sentencia del Tribunal Supremo, varias sentencias del Tribunal Supremo que cita, por ejemplo, en redacción de proyectos arquitectónicos, cuando se trata de copiar determinados proyectos, de hacer edificios normales y corrientes sin una originalidad, sin una obra original, como llama, entonces sí que se podría utilizar la subasta electrónica. Bien, tema fundamental en mi exposición y sobre el que voy a hacer referencia ahora mismo es el problema que existe ahora mismo en relación con la contratación electrónica con las plataformas de contratación. El por qué hay que publicar tanto las licitaciones como los resultados en las plataformas, el que no se publiquen que es causa de nulidad y sobre todo y ante todo los problemas que está dando esta plataforma y que estos problemas vienen recogidos en un informe en el que participé, que se hizo a través de la COE y que se mandó a los diferentes ayuntamientos, a las diferentes comunidades autónomas y a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y al Ministerio de Hacienda. Bueno, en primer lugar, la Ley de Contratos del Sector Público nos dice que en la plataforma de contratación del sector público, en la plataforma estatal, se tienen que recoger todas las licitaciones, todos los expedientes de licitación de la Administración General del Estado y de sus organismos dependientes vinculados. Respecto a las comunidades autónomas, nos dice la ley que podrán tener su propia plataforma, que de ahí vienen muchos de los problemas que hay actualmente, y por lo tanto publicar ahí esas licitaciones o utilizar la plataforma estatal. No obstante, los anuncios de licitación y el resultado de las adjudicaciones se tienen que publicar en la plataforma estatal. Y respecto de la administración local, podrán optar por una o por otra, por la estatal o por la autonómica, salvo que la autonómica esté integrada, evidentemente, en la estatal, como sucede en el caso de Castilla y León, que, por ejemplo, donde se va a publicar, evidentemente, la plataforma de contratación del sector público. Bien, por último, y antes de ver los problemas de los que trata o que convergen, como os he dicho, en las plataformas de contratación del sector público, la falta de publicación del anuncio de licitación en estas plataformas causa de nulidad y, por lo tanto, esta falta de publicación del anuncio de licitación podría ser en cualquier procedimiento en el cual fuera parte un contratista recurrible ante el Tribunal de Recursos Contractuales. Cuando muchas veces me preguntan ¿y qué sucede que la Administración solo lo ha publicado de esta manera en el boletín o oficial de la provincia, una Administración local, algunas grandes, municipios de 15 a 20.000 habitantes? ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, en principio habría que presentar en papel, si no hay ningún otro modo de hacerlo, la licitación, pero habría que recurrir el pliego por si no estamos de acuerdo para que se aclarara esta nulidad. Bien, como os he dicho, hay una serie de problemas en las entregas telemáticas de oferta, ¿vale? Estos principales problemas han sido tratados en el documento del que os he comentado previamente. Estos problemas son, en primer lugar, sería necesario que en estas plataformas hubiera un esquema de subida de archivos. En segundo término, nos estamos encontrando mucho con este problema y esta semana o la semana entrante vamos a trasladar una comunicación desde la Confederación Nacional de la Construcción a la plataforma de contratación del sector público. Cuando hay errores en la recepción de la documentación, ¿qué sucede? Sucede que nos sale un informe de aviso.
Ese informe de aviso muchas veces simplemente posee una imagen y hay que ir a la guía correspondiente, que están publicadas 15 o 20 guías, y que no son de fácil acceso, pero son de difícil interpretación para la mayoría de las pymes contratistas de nuestro país. Con lo cual, ¿qué es lo que proponemos? Que en estos errores, tanto al presentar las licitaciones como en cualquier proceso de la presentación de las licitaciones, se completen cuando se notifiquen con el concreto error al que se refieren. También vamos a sugerir, o hemos sugerido, que como haya métodos de entrega alternativa, es decir, si hay bloqueo de portal, como pasa a veces, conexión imposible o fallo de conexión, a veces nos pasa sobre todo que a última hora queremos todos o a determinadas horas la plataforma, como son las horas intermedias de la mañana, no funciona correctamente, pues en ese caso tenemos un problema bastante grave para presentar. Incluso ocurre muchas veces que las administraciones ponen como fecha límite de presentación las 23:59 horas y el servicio de atención de la plataforma, que ya tiene un servicio telefónico, hasta hace unos meses no tenía y nosotros le requerimos para ello, el servicio de atención telefónico o por email de la plataforma deja de funcionar de lunes a jueves a las 6 de la tarde y los viernes a las 3 de la tarde, con lo cual no tenemos un servicio técnico que nos apoye si tenemos alguno de estos fallos que hemos comentado. Por otra parte, comentaros también, y lo habréis sufrido, que la capacidad de la plataforma es insuficiente para muchas licitaciones, tanto con la limitación de 5 megas por archivo como por la limitación total del conjunto de archivos. También en este caso hemos sugerido a las diferentes plataformas que amplíen esta capacidad. También existen limitaciones en los caracteres de los datos a introducir, existen limitaciones y graves en lo que es la forma de desarrollar la presentación de UTEs, que dan muchos problemas a todos los licitadores y cuyo sistema es bastante complicado. Como os he dicho previamente, las guías de la plataforma son incompletas y sería muy conveniente, también lo hemos trasladado, que se nos comunique por la situación anterior que os dije, de posible colapso, cuál es el tránsito de la plataforma en cada momento. Es decir, cuánta gente, cuántos contratistas estamos en ese momento intentando subir nuestras ofertas, intentando terminar nuestras ofertas con plazos límites. Por otra parte, hay problemas con la firma de los documentos digitales y un problema muy grave en la práctica, que esto no es culpa de las plataformas, sino en la práctica, es que los órganos de contratación, sobre todo los pequeños órganos de contratación, muchas veces no suben el expediente hasta finalizado este. Es verdad que la ley de contratos no nos habla de un momento concreto en el cual tenemos que subir el expediente, que la ley de contratos dice que ha de subirse todo el expediente, pero desde la Confederación Nacional de Construcción entendemos que es conveniente que el expediente vaya subiéndose según más siguiéndose los pasos. ¿Por qué? El principio de transparencia de la ley de contratos del sector público, de la directiva de contratos. Bueno, por otro lado, encontramos a faltar la publicación de las consultas preliminares del mercado y de la legislación, el procedimiento de legislación de desindexación. Y hay otro problema muy grave, la grave falta de publicidad de contratos menores. La ley de contratos obliga a publicar todos los contratos menores mayores de 5.000 euros. Y, sin embargo, también muchísimas administraciones no los publican. ¿Y esto por qué es importante? Por la limitación que nos da la ley de contratos para poder, o que nos daba, porque a partir de la reforma de hace unos meses esta limitación ha cambiado, que nos daba la limitación que teníamos con la ley de contratos para poder optar a una serie de contratos a lo largo del periodo de un año. Por último, comentaros que entendemos un tema grave, el tema de la confidencialidad de la protección de datos. A veces, cuando hacemos una pregunta, cuando trasladamos consultas a los órganos de contratación, estas consultas son públicas y no se guarda la debida confidencialidad. Las conclusiones, como os anticipé, recientemente se ha publicado por la Dirección General de Patrimonio su resumen de actividades del 2019. En este resumen de actividades está el resumen de actividades, entre otros, de la plataforma de contratación del sector público. Y bien, como os he dicho previamente, solo el 20% de los contratos se han licitado electrónicamente en el 2019, el 20%. ¿Vale? En concretamente, 77.700 licitaciones electrónicas frente a 305.493 no electrónicas. Es decir, un 20 o 28 frente a un 79-72. Sí que hemos de decir
que la plataforma ha incrementado el año pasado en un 14% los perfiles publicados y ha publicado un 60,25% más de anuncios. O sea, imaginaros la situación que teníamos previamente. En este informe también se dispone, por otra parte, que cuando se trata de importes de licitación, aquí mejora las cifras. ¿Por qué? Y está claro. Licitaciones de Administración General del Estado, sobre todo grandes licitaciones de comunidades autónomas, que no tienen los problemas de los ayuntamientos, diputaciones provinciales, sobre todo de los pequeños ayuntamientos. Bueno, en el caso del importe de licitación es el 51,49% de la licitación electrónica. Pero claro, las pymes, de las que hemos hablado previamente, no tienen y son el mayor tejido empresarial de este país, un 90%, y a las que hay que, de algún modo, intentar ayudar para que puedan acceder a la licitación electrónica, no acceden a estas grandes licitaciones, a estos grandes importes, acceden a los pequeños importes y ya hemos visto ese 20% el que hemos especificado. Bueno, decir también dato importante que casi la mitad de los procedimientos de licitación publicados corresponden al procedimiento abierto simplificado en las plataformas de licitación. Y bueno, voy a concluir mi exposición con una breve reseña, porque prácticamente lo ha dicho todo previamente José Manuel, a la implantación de la tecnología BIM. Simplemente paso esta exposición, porque ya ha hablado José Manuel de ello, simplemente deciros que apuntaros unas breves notas. Bueno, apuntaros el acuerdo del Gobierno de 11 de diciembre del 2018, del que ha hablado José Manuel, de Cataluña. Y este acuerdo os voy a apuntar unas características. Para favorecer la no discriminación se insta a utilizar el formato abierto o IFC como formato de entrega del modelo BIM. Deciros también que la metodología BIM va a aparecer o bien, según este acuerdo, en las prescripciones técnicas, en el pliego de prescripciones técnicas, o bien como condición especial de ejecución en el pliego de cláusulas administrativas particulares. También en este acuerdo se dispone que para disponer de una base de datos de geoinformación de Cataluña actualizada se debe entregar una copia de los modelos BIM al Instituto Cartográfico Catalán y está acompañado por dos acciones que me parecen muy interesantes y que se podrían extrapolar si se desarrolla por otras comunidades autónomas, que esperemos que sí, un acuerdo parecido. En primer lugar, un compromiso claro por parte de Cataluña para implementar el BIM en los organismos públicos. Para ello se ha publicado un libro blanco sobre la definición estratégica de la implementación de BIM en la Generalitat de Cataluña. Y, por otro lado, se ha publicado por la Comunidad Autónoma Catalana una guía BIM y un manual BIM que sirven de referencia, ¿vale? Por último, decir, y este tema también es importante y con esto concluyo, que aunque el BIM no es obligatorio en España, a excepción de Cataluña, cada vez son más los organismos públicos de cualquier ámbito que lo están utilizando. Por ejemplo, Adif, AENA, Renfe, Correos, Puertos del Estado o Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Y concluyo con un dato que parece esperanzador, pero por otro lado es todavía un dato que nos narra la situación actual de los requisitos BIM en las licitaciones públicas actualmente. En las licitaciones públicas ha habido un aumento creciente de los requisitos BIM el año anterior, alcanzando una cifra de 351 licitaciones, lo que supone un 70% superior al 2018. Pero, evidentemente, 350 licitaciones son todavía muy pocas licitaciones. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda, alguna consulta, encantado de ayudaros con ello. Muchas gracias, Carlos. Interesantísimo. La verdad que has dado muchas pistas. Yo creo que con la visión de José Manuel y la tuya podemos hacernos un poco a la idea de todos estos contratos de obra pública en BIM. Yo creo que aquí despedimos este bloque. Gracias, Carlos. Gracias, José Manuel. Y vamos a dar paso ya a las conclusiones de la jornada de hoy, antes de que haga la clausura la directora general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León. Perfecto. Bueno, yo como, digamos, resumen o conclusiones de la jornada de hoy, de cómo adaptar o cómo
digamos, completar este círculo de aplicación de las tecnologías al sector de la construcción, incluyendo también estos nuevos modelos de contratos, estos nuevos modelos de negocio, estas nuevas formas de relacionarnos entre todos los agentes del sector, incluyendo también, por supuesto, a los organismos adjudicadores, los organismos licitadores, los organismos públicos licitadores. Yo me quedo con varias cosas que nos ha compartido Elena. Me encanta la diapositiva última que nos compartió Elena de cómo ha ido evolucionando ese modelo de, digamos, de un contrato entre dos partes a un contrato multipartes, de riesgos muy acotados a riesgos compartidos, de cada uno con sus objetivos comunes. Esto es una cosa de la que hablaba Manolo. El objetivo compartido de todas las partes es la clave del éxito del proyecto. Miguel nos hablaba, nos compartía experiencias muy interesantes también, no solo la que han llevado ellos a cabo aquí en Valladolid, nos hablaba de cómo desde el mundo anglosajón podemos aprender que el proyecto no es algo que se limite al proyecto de diseño, sino que es todo un proceso que incluye todas las fases. Y tal como nos decía Manolo, debemos concebirlo como tal, como todo un proceso que debe ser gestionado, como además si fuera una orquesta donde todos intervienen y todos los costes deben ser considerados, no solo los costes de obra, los costes de construcción, sino los costes a lo largo de toda la vida, porque además esas primeras fases pueden alargarse muchísimo en el tiempo, como hemos visto. Bueno, de hecho, José Manuel nos ha contado algún caso de cuánto tardan las licencias, por ejemplo, en algunos casos. Por lo tanto, debemos concebir el proyecto como todo un proceso y gestionarlo como si fuera una orquesta, con un director de orquesta. Como nos decía Miguel precisamente, y así también nos lo compartía Gonzalo. Es importantísimo tener en cuenta a todas las personas y tener muy claras las funciones y los roles de cada uno de esos agentes que van interviniendo. Y esa es una de las complejidades, compartía Gonzalo, como cuando incluyes a tantas personas, compartir la información, gestionar, hacer incluso las reuniones, tiene su complejidad y debemos prepararnos. Una de las conclusiones que hacía Elena en la mesa de debate es que estamos preparados, hemos avanzado y así lo han compartido todos, se ha avanzado. En los últimos años lo hemos visto entre las empresas, lo hemos visto en las administraciones públicas, como ya se está licitando con esa exigencia de BIM, etcétera, de nuevas metodologías. Pero queda muchísimo camino por recorrer y muy especialmente en obra. Es decir, si bien en la fase de diseño es posible que se haya avanzado mucho más rápido, queda mucho por hacer en la fase de obra. Y yo creo que ahí tenemos algunas mejoras que ya han apuntado algunos de los ponentes hoy que nos han compartido. Tenemos que cambiar todo el modelo de negocio. Desde la promoción, el promotor seguramente tenga que cambiar también su mentalidad y entender que el riesgo debe ser compartido. En vez de lanzar ese riesgo aguas abajo, el riesgo debe ser compartido y eso además hará mucho más eficiente incluso el presupuesto. Hay que adoptar esos nuevos modelos de cálculo del precio en parte fijado de acuerdo a unos resultados obtenidos o unos objetivos obtenidos. O al menos debemos intentar avanzar con modelos híbridos, que es un poco lo que nos compartía Gonzalo desde la experiencia de G33. Podemos hacer modelos híbridos adaptados a nuestra propia circunstancia o solución, aunque Manolo decía que estos contratos multiparte pueden ser aplicados a cualquier tamaño de empresa. Es verdad que circunstancias diferentes pueden hacer que probemos modelos diferentes y así lo hemos visto, que a medida que se avanza, cada nuevo contrato, cada nuevo proyecto puede ser diferente del anterior y podemos ir mejorándolo. Podemos mejorar, tenemos los mecanismos para mejorar, tenemos camino para avanzar, tenemos las herramientas tecnológicas, nos pueden faltar modelos o casi plantillas, nos decía Elena, modelos o plantillas de contratos multiparte y entenderlos bien, pero ya existen, ya hemos empezado a avanzar y ya existen. O sea, ahora ya solo es querer y lo cierto es que hay empresas
que ya lo están aplicando. Siempre va a haber barreras. José Manuel y Carlos nos han compartido barreras reales en las licitaciones públicas, desde reticencias del sector que le cuesta avanzar, la propia tecnología, las plataformas de licitación, de información, etcétera, pero también en esto vamos mejorando. Estoy segura de que el año que viene, pasado un año, podremos contar avances que se van a ir acelerando. Estoy segura de que el próximo año todos estos avances se van a acelerar. Esperemos que así sea y esperamos que podamos compartirlo ya todos juntos, ya físicamente en una edición 2021 de Vintelia. Quiero dar ahora paso y dar la bienvenida a María Pardo Álvarez, directora general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, para hacer la clausura. Directora, buenos días. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Cuando quieras. Buenos días, Carmen. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Espero que todos os encontréis bien. Y bueno, aunque lamento, como casi todos vosotros, que esta edición haya tenido que realizarse en este formato digital, que es mucho más frío y menos enriquecedor en lo personal, pues lo cierto es que por lo menos nos permite que nos podamos ver, aunque sea de esta forma digital, y que podamos ir avanzando en los quehaceres que tenemos, ¿no? Decía el otro día el consejero que no debíamos de quejarnos porque efectivamente gracias a esta tecnología, pues por lo menos tanto en el ámbito público como en el privado podemos seguir avanzando. Así que lamento mucho que no nos podamos ver físicamente porque todavía me acordaba de esos paseillos de la edición del año pasado y lo mucho que compartimos en el tú a tú. Estaba escuchando a Carmen y es que no puede ser más enriquecedor lo que habéis estado tratando estos días, ¿no? Permitidme que empiece entonces por felicitar al clúster, ¿no? El clúster AICE que pues una vez más ha acertado y ha aprovechado la oportunidad de tratar de los temas que probablemente más de actualidad están, ¿no? Esta quinta edición de este foro de construcción inteligente, que efectivamente se ha convertido en un referente nacional, pero que tenemos que presumir de ello porque es así, es verdad. Estamos casi todos los del sector esperando, en los que me incluyo, a ver qué se está discutiendo y qué es lo que verdaderamente exige el sector para avanzar. Ha habido, creo que, un éxito absoluto de participantes, por supuesto de ponentes, pero sobre todo una gran organización que hay que reconocerla porque muchas veces pues, lo más difícil es que las cosas salgan bien. Conozco mucho a los que están detrás y la verdad es que quiero mandarles pues, un mensaje de felicitación por todo el trabajo que realizan para que estas plataformas funcionen y para que un foro como el que habéis celebrado aquí pues, haya salido de forma tan exitosa. Bueno, y en cuanto al contenido, pues yo creo que habéis estado aquí tratando dos cosas claves, ¿no? Que es la unión entre la formación y la digitalización. Y yo quería compartir con vosotros la experiencia y lo que verdaderamente creo que más podemos aportar desde este lado, ¿no? No puede ser más oportuno hablar en este momento de formación. Durante el primer round habéis abordado las necesidades de contar con perfiles profesionales adecuados y bueno, más adaptados a las necesidades tecnológicas del sector de la construcción. Probablemente no es la primera vez que lo habéis visto, pero esto es urgente, esto es muy urgente. Hay que cambiar la formación de abajo arriba, hay que insistir en que la formación profesional tiene que adaptarse a la modernidad. Necesitamos que las formaciones académicas, que las formaciones dentro de la empresa y que incluso los colegios profesionales estén pues, a la altura del siglo XXI. Y eso probablemente exige que hagamos cambios pues probablemente desde más abajo, ¿no? En lo que a las administraciones nos toca, desde la Consejería entendemos que hay que impulsar y fomentar la formación profesional inicial de los trabajadores del sector de la construcción y de la rehabilitación, que tienen también un futuro clarísimo del que quiero hablar ahora, dentro del sector de la construcción, y que, bueno, pues que tiene que tender a esa industrialización, a esa digitalización, a esa monitorización, que es lo que nos demanda la sociedad. Hay que diseñar pues, módulos formativos, en definitiva, tanto de grado medio como superior, que bueno, relacionen la rehabilitación con
y la construcción de los edificios con la nueva tecnología. Probablemente también impulsar la formación profesional dual. Bueno, pero no solo eso, realmente somos muy conscientes, y algo ha dicho de esto Carmen, que, bueno, y lo estaba escuchando ahora en la última ponencia, que las administraciones tenemos mucho que aportar también. Hay que formar a las personas que dentro de la contratación pública tienen que adaptarse a esta nueva necesidad. Existe ahora mismo a nivel estatal, de la mano del Ministerio, un plan específico para la formación continua de los técnicos de la administración pública a los 3 niveles, estatal, autonómico y local, para que trabajamos para que en el ámbito de la contratación, los que se dedican tanto a la licitación de la construcción como a la contratación administrativa en sentido estricto, nos adaptemos a las nuevas tecnologías, la digitalización en todo, o sea, que nos adaptemos y que estemos también de la mano de lo que demanda el sector, porque hay algo que es evidente, y es que la digitalización no solamente es que es el avance, es que además acorta enormemente los plazos, acorta, nos ayuda a llegar antes y a ser mucho más eficaces, eficientes. Y es verdad que hay mucho todavía que hacer, hay muchísimo avance que realizar y no nos podemos quedar atrás. Con este mensaje lo que os propongo también, una vez más, como venimos haciendo a lo largo de estas distintas ediciones, es mantener ese diálogo y tratar de buscar esas maneras para que efectivamente el sector de la construcción siga siendo puntero y esté ahora mismo al nivel de lo que se le va a exigir. Y ahora paso a ese segundo apartado, que es el que, bueno, en el fondo siempre está en vuestras conversaciones, que es la digitalización. Bueno, el otro día decía el consejero, bueno, pues lo que todos estamos persiguiendo y esperando, ¿no?, que es saber por dónde van a ir esa cantidad de dinero que va a venir de mano de los fondos europeos, los Next Generation, ese plan de recuperación, transformación y resiliencia que ya presentó el presidente del gobierno en el mes de octubre, a principios del mes de octubre. Y que el sector de la construcción, bueno, pues va a ser uno de los pilares absolutos a través de la digitalización. Decía el consejero que hay 4 pilares esenciales, que es la España verde, la España digital, la España cohesionada. Esos 3 sectores, esas 3 palancas, pues realmente están estrechamente unidas y tenemos que estar ahí para saber cómo avanzar. Nosotros desde la Dirección General queremos conocer y conocerlo ya cuáles son las previsiones del Ministerio en este ámbito para poderoslo trasladar, porque sabemos que digitalización y construcción están en el futuro, ¿no? Quería avanzar, probablemente el presidente de AICE y algunos de vosotros, los que formáis parte de la asociación, ya lo sabéis. El próximo lunes, día 21, hemos organizado, en concreto yo con el Ministerio, con el Director General de Vivienda del Ministerio, Javier Martín Remiro, una primera videoconferencia, videollamada, en la que queremos saber cuáles son los planes del Ministerio en este ámbito concreto de la construcción y de la digitalización. Es una apuesta en común porque es cierto que, aunque lógicamente las administraciones vamos de la mano, necesitamos un poquito más de información por parte del Ministerio para saber dónde estamos y cómo podemos llegar, no solamente los primeros, sino los mejores. Castilla y León tiene que ser la primera y la mejor en la obtención de ese dinero, porque queremos que nuestra sociedad sea competitiva y que Castilla y León, los ciudadanos de Castilla y León, estén donde se merecen. Aquí hay muchísimo trabajo por vuestra parte y nosotros no podemos no estar a la altura de las circunstancias. Y por tanto, espero que a través de esa reunión, que como os digo tendrá lugar el próximo día 21 y que AICE está invitada, podamos conocer mejor cuáles son las previsiones del Ministerio. Yo conozco algunas, pero es cierto que en este sector todavía no están muy claras la posición ni de la Unión Europea ni del Gobierno de España y por tanto de las comunidades autónomas, que aquí pues vamos detrás, pero lógicamente no queremos ni podemos quedarnos atrás. Bueno, pues en esa cita que nos veremos el próximo día 21, realmente vamos a hablar exactamente de esto, de cómo pues al final la digitalización es esa palanca estratégica e imprescindible para poder responder desde todos los ámbitos a las exigencias y las necesidades de la sociedad actual. Quería también comentaros, al hilo de lo que había dicho ahora Carmen, y de esa necesidad de que la tecnología BIM
pues esté en todos los sitios, pues que tiene razón y que de hecho la consejería pues empieza a hacer sus deberes en ese ámbito, ¿no? Nuestra consejería y esta dirección general ha adoptado recientemente la metodología BIM para la redacción del proyecto de las obras de rehabilitación de 63 viviendas públicas para destinarlas a alquiler social en el edificio Puente Colgante, aquí en Valladolid, y además lo va a aplicar durante todo el proceso de ejecución y del ciclo de vida. En estos momentos es una obra que se encuentra en licitación, ha salido ya en algún periódico la idea que habíamos iniciado y ya lo hemos puesto de manifiesto porque, como vengo diciendo, no nos podemos quedar atrás y tenemos que estar pues, en ese lugar donde nos coloca ahora mismo la sociedad, porque todos, los promotores públicos y privados, los profesionales del sector de la construcción y los propios usuarios tenemos que seguir avanzando juntos en estas líneas maestras que se vienen estableciendo en estas jornadas. No os olvidéis además de que el futuro pues, pasa también por el sector de la rehabilitación. Hace poco, recordaba también ayer en un foro, pues que la Comisión Europea acaba de poner en marcha hace muy poquito tiempo esa Renovation Wave, esa oleada de renovación en la que la rehabilitación energética de los edificios va a ser una de las palancas esenciales y donde hace una llamada específica a la digitalización. Desde todas las instancias europeas, internacionales, nacionales y regionales hacemos esa llamada a la digitalización y por eso tenemos que ir tanto de la mano. Bueno, termino dándoos la enhorabuena por esta jornada. Estoy convencida que ha sido un buen foro y donde vamos a poder pues avanzar juntos en este proyecto que es común y que es de todos. No quiero terminar sin pues dar un mensaje de aliento pues a todos, a todos los que de alguna manera, bien en la vida profesional o en la vida personal, pues estamos pasando dificultades por la pandemia. Pero evidentemente lo hago de forma muy especial y muy cariñosa a vuestro presidente, a Ricardo, que sabemos que está pasando por un momento difícil y en el que por lo menos le mostramos todo nuestro cariño y aunque no haya estado aquí, sabemos que ha estado con nosotros. Nada más y, como digo, pues muchas gracias. Muchas gracias, directora, por estas palabras, sobre todo para nuestro presidente y por esta clausura. Tomamos el guante, por supuesto, ahí estaremos en la reunión a la que nos habéis invitado. Y, por supuesto, quiero agradecer de mí especialmente el apoyo continuo a BIM Tecnia, a la digitalización del sector y a toda la cadena de valor del sector del hábitat y la construcción. Gracias, directora. Y a todos los asistentes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias especialmente a nuestros patrocinadores. Quiero recordar a los asistentes que hoy todavía está la plataforma disponible. Invito a todos a conocer los stands de los patrocinadores, que la verdad es que son muy interesantes, tienen muchísima documentación y les van a atender encantados. Gracias también a nuestros promotores, nuestros colegios profesionales y asociaciones sectoriales, socias institucionales de AICE. Gracias, por supuesto, a todo el equipo de AICE y a los colaboradores que hacen posible BIM Tecnia este año y esperamos que un año más el año que viene. Les esperamos a todos en BIM Tecnia 2021. Muchas gracias.